Nitlajtos Náhuatl presenta Inicmacuili Temachtilistli por Darlene MX. Pronombres personales. A continuación veremos los pronombres personales en náhuatl. Pero antes de eso repasemos un poco el alfabeto. Recordemos que la siguiente palabra en náhuatl clásico se escribe Nehuatl con UA y en náhuatl práctico se escribe Nehuatl con W. Ambas se pronuncian exactamente igual. Sin embargo, he decidido usar la escritura del náhuatl práctico, ya que desde mi punto de vista hace que escribir y leer náhuatl sea mucho más sencillo. Ahora sí, continuemos. Los pronombres personales son las palabras que sirven para hacer referencia a las personas o sujetos que intervienen en un enunciado. Su función es sustituir al sustantivo cuando éste ha sido omitido. Pronombres personales en náhuatl. Nehuatl, yom. Tehuatl, tum. Yehuatl, él, ella, ello. Tehuantin, nosotros. Amehuantin, ustedes. Yehuantin, ellos. También se pueden usar las abreviaciones de los pronombres personales, las cuales son Nej, Tej, Yej, Tehuan, Amejuan, Yehuan. Repite. Nehuatl, Tehuatl, Yehuatl, Tehuantin, Amehuantin, Yehuantin. A continuación verás una imagen. Di en náhuatl el pronombre personal correcto. Después de unos segundos aparecerá la respuesta correcta. Yehuatl, Amehuantin, Tehuatl, Tehuantin, Nehuatl. Yehuantin. Sencacuali. Prefijos sujetos. Antes de continuar, aprendámonos los siguientes verbos. Cochi, dormir. Tlactoa, hablar. Chanti, residir, vivir. Ahora que ya dominamos los verbos anteriores, continuemos. En náhuatl, para utilizar un verbo, tienes que agregar antes de este un prefijo sujeto. Los prefijos sujetos son los siguientes. Para nehuatl se usa ni antes del verbo. Para tehuatl se usa ti antes del verbo. Para yehuatl no se le agrega nada al verbo. Para tehuantin se usa ti antes del verbo y h al final. Para amehuantin se usa an antes del verbo y h al final. Para yehuantin se usa una h al final del verbo. Ahora veamos los prefijos sujetos en acción. Repite. Nehuatl, nicochi. Yo duermo. Tehuatl, titlactoa náhuatl. ¿Tú hablas náhuatl? Yehuatl, chanti tenochtitlan.
Él vive en Tenochtitlan. Tehuantin titlahtoaj náhuatl. Nosotros hablamos náhuatl. Amejuantin ancochij. Ustedes duermen. Yehuantin chantij Tenochtitlan. Ellos viven en Tenochtitlan. Escucha las siguientes oraciones. Después repite. Nehuat nichanti Iztapalapan. Tehuat tichanti Xochimilco. Yehuat chanti Azcapotzalco. Tehuantin tichantij Coyohuacan. Amejuantin anchantij Cuauhnáhuac. Yehuantin chantij Cuauhximalpan. Senka Kuali. Terminaste exitosamente Inicmacuili Temachtilistli. Sigue estudiando nuestra querida lengua náhuatl.